Hola a todos. Tal como se los prometimos, hoy en este IGTV vamos a hablar un poquito sobre esos miedos que tenemos esas personas cuando queremos emprender, cuando queremos arrancar nuestro propio negocio. Y para eso hoy me acompaña a nuestra amiga Erika Cantillo. Erika Cantillo es una coach de vida y empresa, máster en PNL, conferencista y facilitadora de procesos de cambio para alto rendimiento y productividad en equipos y líderes. Así es. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias por la invitación, Octavio. Yo encantada de estar aquí con ustedes y compartir. Chévere. Entonces, como introducción, Erika, quería ponerte en el contexto de que siempre en los cursos, en los talleres que nosotros damos aquí en nombre de la comunidad digital Credit Corp, eh, se nos acercan muchas personas con ese temor, con esas inquietudes de cómo arranco mi negocio, si estoy trabajando, cómo lo puedo iniciar, cuál debería ser sus primeros pasos, qué debería manejar primero a nivel de emociones. Y eso es lo que quisiera conversar el día de hoy contigo, empezando con una primera pregunta que es la más básica que siempre nos hacen durante esas entrevistas o esas asesorías que siempre se nos acercan, y es cómo manejar el miedo, cómo manejar esa inseguridad que sentimos al arrancar ese emprendimiento si ya estoy acostumbrado a algo y quiero comenzar mi negocio. Bien, al principio es normal que tengamos miedo a lo desconocido. Los seres humanos todos les tenemos miedo a lo desconocido, pero siempre y cuando no sea un miedo que me paralice. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que tenemos un sueldo fijo, donde en ciertas 15 hoy último recibimos nuestra remuneración. En este caso nos parece incierto, pero puede ser que al principio sea así, y poco a poco eso va a ir cambiando. De hecho, la remuneración siempre va a ser más alta a medida que tu emprendimiento vaya creciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo enfrento ese miedo? Haciendo. ¿Por qué? Ok, Porque el hacer está directamente ligado con el autoestima. Mientras que yo más hago, mi autoestima se eleva y me permite seguir haciendo y se vuelve un círculo, ¿ok? Un círculo de ganancia. Entonces, a medida que hago, este autoestima me permite llegar a los objetivos que yo deseo. No es empezar a lo loco sin prepararse, no bien, es lanzarse para que, no, no, es prepararse y empezar. chévere, Entonces, completo. hay diferentes tipos de miedo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el emprendedor, ¿cuál es uno de sus miedos? Dice el miedo a mi servicio o mi producto, que suena extraño, pero el primer miedo está ligado al miedo a fracasar. Porque, ¿qué piensa? Es un poco irracional pensar solamente en negativo, y si Ok. no quieren mi producto, y si no lo vendo, y si no quieren mi Es servicio, esa por ejemplo. inseguridad asociada al producto. Sí, la inseguridad asociada a que una vez que ya empieza, entonces comienza inseguro que si sería este el producto, si sería este el servicio. Entonces, en realidad, lo que de forma intrínseca existe es el miedo al fracaso, porque socialmente antes estaba estigmatizado el fracaso, Ok. estaba visto como que si tú hacías algo mal, tú estabas mal. Cuando no es así, hay personas que asocian la tarea con el ser y no es así. Lo que salió mal fue la tarea, no hay nada malo contigo. Entonces ahora se ve como lo que es en realidad, una Perfecto. oportunidad de aprendizaje, por supuesto, De y de, mejoras. y de volver a hacerlo sabiendo qué es lo que no se puede hacer ahora, pues porque ya no te salió bien. Ahora empezarás con experiencia. Hay gente que dice, voy a empezar de cero. No, en realidad no vas a empezar de cero, vas a empezar con la experiencia, que ya es bastante ganancia. Hay otro tipo de miedo que es lo que es la parte financiera, ¿no? El miedo Exacto. a los problemas económicos. Si tienes un plan de negocio, un plan financiero y un plan de marketing, en este caso un plan financiero bien sustentado, no hay por qué tener este miedo de que me va a faltar o que algo va a salir mal, porque se supone que ya está todo en una plataforma prevista, ¿ok? Ok. Otro de los miedos puede ser qué tan difícil o qué tan costoso, de hecho, puede ser una plataforma e-commerce, puede ser una plataforma de este tipo de negocios, y de forma errónea la gente piensa que como tecnología puede ser muy, muy costoso. Y en realidad termina siendo mucho más económico que un negocio físico, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ese es uno de los miedos, pero es en base a lo que todavía no conocemos. Es por eso que, bueno, estos espacios son excelentes para que las personas puedan preguntar y hablar sobre sus dudas. Otro de los miedos es la falta de conocimiento o la falta de experiencia. Básicamente, los emprendedores comenzamos haciendo todo, es verdad. En un principio nos ocupamos de muchísimas cosas, Es así.
pero llega un momento en que nosotros podemos Delegar o delegar compartir. a otras personas, que es lo que yo siempre recomiendo. Mira, rodéate de gente más lista y más inteligente que tú, porque son los que te van a sacar adelante, son las personas que cuando tú ya no tengas más idea, ellos van a seguir aportando a tu empresa, a tu negocio o a tu emprendimiento nuevo. Y además, si tú reconoces que te hace falta algo, por ejemplo, habilidades de venta, por decir algo, para salir adelante, entonces te vas preparando. O sea, el conocimiento, el que lo recibe y luego lo practica, lo vas a tener. O sea, eso, el que lo hace, lo va a tener. Todos podemos tener el mismo conocimiento si nos ponemos, nos planteamos como meta. ¿Okay? Normalmente esos son los miedos más básicos, el miedo a cambiar, pero ya el miedo al cambio, ese tipo de cosas, ¿no? Chévere. Y fíjate que para complementar uno de esos miedos que acabas de detallar, que es el miedo tecnológico, hay gente que no se mide nada más por el costo de un servicio, el costo de servicio de e-commerce, que fue el que mencionaste, y no lo compara contra otra realidad que son las tiendas físicas que incurren en otro esquema de negocio totalmente distinto y no ven la oportunidad de que un servicio digital, electrónico o tecnológico le puede salir más económico y eso lo puede ayudar en su emprendimiento. Así es, y no solamente en ese aspecto, porque si te pones a ver el beneficio que puede tener, mira, estás a disposición por todos los dispositivos, por ejemplo. Tu competencia ya seguramente está en un negocio online. Las personas más ricas del mundo tienen un negocio electrónico, es decir, está Facebook, Alibaba, está Amazon. Entonces, el margen de pérdida puede ser, siempre y cuando estés preparado, puede ser muy bajo si acaso se da. O sea, siempre hay ganancia en esta plataforma. Además que estás 24/7 los 365 días del año a disposición de un cliente que no solamente es local, puede ser un cliente global. Perfecto, de verdad. Ahora, ya reconociendo los miedos que yo puedo sentir o que puedo identificar a la hora de emprender y ya estoy claro con cuál de ellos me puedo sentir identificado, ¿cómo debo dar el primer paso? ¿Cómo debo arrancar ese emprendimiento? ¿O cómo debo manejar esos miedos para arrancar, para iniciar? Normalmente el primer paso se da cuando uno tiene confianza. Y la confianza se da con la preparación. Esta preparación se tiene que dar a nivel personal y a nivel de tu emprendimiento. A nivel personal, pues prepararte porque tienes que tener ahora inteligencia emocional, tienes que tener autodisciplina, enfoque y nuevos hábitos, ¿ok? Porque ya no es una forma de trabajo como la que venías acostumbrado a hacer. Entonces, a nivel del emprendimiento tendría que ser entonces lo que es el plan de negocio, el plan financiero y el plan de marketing. Estas tres cosas para que entonces tú te sientas en confianza, ya estando preparado con esto, para poder empezar. Claro, y eso respondería a otra inquietud que traía de qué herramientas o qué estrategias recomiendas tú para, previo a salir a producción, previo a arrancar mi emprendimiento, ¿qué debo hacer? ¿Qué me recomiendas tú para dibujar, establecer, plantear, para iniciar mi emprendimiento con éxito? Ok, básicamente una vez que ya tienes estos planes, el de negocio, el de marketing y el financiero, ya te va a demarcar el plan de acción. Entonces el primero es el plan de acción. ¿Por qué? Porque allí vas a saber qué es lo importante, qué es lo más urgente, cuáles son los pasos a seguir. Mi recomendación siempre es hacer las tareas, dividirlas en pequeñas. Porque eso te da la sensación de logro. Yo voy haciendo, voy logrando y sigo avanzando. Esto me da la sensación de logro. Siempre persigue la excelencia, no el perfeccionismo. Porque eso nos hace mucho daño. El perfeccionismo, ¿qué pasa? Y te lo digo porque yo he tenido que trabajar mucho con eso, es que nos paramos en un detalle y no vemos lo macro de lo que debemos hacer. Entonces nos detenemos muchísimo tiempo allí. Entonces es seguir la excelencia, es perseguir lo mejor de nosotros, siempre dar para que no quede algo como que pude ser mejor, pude haberlo hecho mejor, ese tipo de cosas. Otra cosa que recomiendo es no procrastinar, no posponer. Normalmente, ¿qué sucede? En mis sesiones de coaching, lo primero que la gente me dice es, Erika, tengo problemas con gestión del tiempo. Y es porque dejas las cosas para después. Más que por gestión del tiempo, es por la emoción que me lleva a algún resultado con respecto a la tarea que debo hacer. Por ejemplo,
Los vendedores. Un vendedor a veces llega y tiene que llamar a un prospecto, entonces, un posible cliente, entonces a las 9 es muy temprano, voy a estar desayunando. Mejor lo llamo a las 11. A las 11, mira, ya va a almorzar, me parece un abuso llamarlo a esta hora. A las 2, acabo de almorzar, o sea, ¿cómo lo voy a llamar? Entonces, a las 4 ya se va a Sí, ir. suele suceder mucho eso. Entonces, mejor lo llamo mañana. Entonces, eso que no identificamos a veces, ese miedito que nos da, Ajá. es el no querer ser rechazados. El miedo al rechazo, El ok. miedo al rechazo, ¿ok? Entonces, posponemos. Entonces, cuando estamos posponiendo mucho una tarea, vamos a preguntarnos, ¿por qué estoy posponiendo? ¿Y cómo manejar ese miedo al rechazo? Porque si bien no lo tenemos identificado, eh, ¿qué debo hacer? O no importa que yo lo llame a las 8 de la mañana. Bueno, hay que Hey, prepararse porque, por ejemplo, para hacer llamadas de cliente o visita siempre es mejor en las mañanas, ok, ¿ok? Pero van a haber oportunidades donde los mismos clientes te van a pedir que lo hagas en la tarde. Por ejemplo, perfecto. entonces hay que prepararlo, Organizarse también. organizarse. Eso, esa palabra es básica, organizarse. Con respecto al miedo al rechazo, eso, bueno, es haciendo callo. Es recibiendo muchos no y vamos a recibir en emprendimiento muchísimos no, pero que ese no te haga desfallecer, Ok, que ese no te haga más fuerte para el siguiente, ¿ok? ok. Ahora fíjate, tú hace rato mencionabas de que para ir haciendo y alcanzando logros hay que agarrar las tareas y dividirlas en subtareas. Ajá, Y también mencionaba algo que pasa mucho, que cuando uno está emprendiendo uno siempre quiere llegar a la perfección. ¿Sí? ujú, Y tú mencionas que es mejor llegar a la excelencia. así es. Ahora, esa subdivisión de tareas siempre causa ese estrés porque son muchas tareas, veo muchas tareas en mi organización, sí, estoy organizado, pero tengo de una tarea grande de diez pasos, ahora lo subdividí y ahora tengo 30 pasos y quiero llegar a la excelencia porque, bueno, ya vi que la perfección no es lo adecuado, pero quiero llegar a la excelencia de esas 30 tareas. Ese estrés, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo debo hacer frente a ese estrés? Bueno, el primero es organizándote, ¿ok? Porque uno tiene que colocar las dos tareas más importantes en el día. Ok, Eso te va a llevar a las dos más importantes de la semana después y luego a la del mes. Porque yo, si primero hago una lista de las 10 cosas más importantes que debo hacer y hago las dos más importantes en el día, para el resto me quedo tranquila. ¿Ok? Nos quedamos ok, tranquilos pues porque ya hice lo más importante. Una vez que ya tengamos la organización, ahora viene lo que es cuidar tu estado emocional para poder perfecto. saber cómo manejar el estrés. Cuidar tu estado emocional, ¿por qué? Porque no es lo mismo tomar decisiones, visitar clientes y tener relaciones interpersonales bajo un estrés o bajo un estado emocional negativo. Ok, ¿Okay? Si uno está triste, molesto, con rabia, frustrado, pues por supuesto las decisiones y las respuestas van a ser totalmente diferentes a un estado mental positivo. ¿Cómo lo reviso? En auto observación. Por ejemplo, ok, ¿qué es lo que yo estoy pensando diariamente que normalmente se repiten además? Los pensamientos. Si yo estoy pensando algo que de repente siento que, oye, esto me parece que no me gusta, ¿qué siento? ¿Este ok. sentimiento es agradable? Si es agradable, bueno, está bien, ¿ok? Y suena extraño porque nadie nos ha enseñado a autoobservarnos, pero si yo de repente pienso algo y de repente me siento desagradada, si nos sentimos desagradados por algo, no, mira, yo no puedo seguir pensando esto, ¿y qué pasa? No es eliminar solamente el pensamiento, Ok, es quitar ese pensamiento y colocar el positivo. O bien. sea, si no me compran, no, y sabes que si me van a comprar. O sea, Sí, y si el sí me pensamiento compran, positivo. y si sí me compran mucho, y si sí me compran, pero con la emoción, porque de nada sirve una afirmación que se repite y se repite y se repite si no se siente, Es así. con, con la emoción. Entonces, siempre es importante tener presente qué es lo que queremos, Bien. exactamente. Y qué es lo El que, foco, ese norte que siempre ese norte, que que queremos nada, que alcanzar. nada, que nada te saque de ese camino. Ok, ¿Ok? Porque entonces bajo ese estado de certeza y bajo esa emoción positiva te vas a levantar todos los días disparado, con las ganas de. sí, sí, Porque sí. además es tu emprendimiento. Eh, y es lo mejor que nos puede pasar. Fíjate que yo siempre digo, cuando alguien me dice no sé si hacerlo, no sé por dónde empezar, todas estas preguntas que ya hemos contestado, siempre digo una frase de Wayne Dyer que decía, no te quedes con la música por dentro. Ok. Cuando alguien se me acerca con muchas dudas, yo siempre le hago una pregunta que se la hago a ustedes ahora. Hasta este momento, ¿cuáles han sido las cosas que no has conseguido por no emprender, por tener ese sueño?
Exacto, ¿Qué has, mira qué per- interesante esa pregunta. qué has perdido? ¿Qué has Vamos a perdido? responderla, tenemos que responder esa pregunta, no importa que el tiempo que se tome en responder la pregunta, es más, no la deberían dejar en el comentario que aquí Exactamente, de la IGTV. exactamente. Déjenos las Y respuestas me, ahí. y me etiquetan, Coach Erika Cantillo, por favor, me etiquetan para yo apoyarte, ¿oíste? Así es, Ok, Octavio, así es. y la otra es, ¿cómo sería tu futuro si sigues haciendo lo que hasta ahora has hecho? Porque recuerden que el mismo procedimiento, mismos resultados. Así es. Y la principal, imagínate exitoso con tu emprendimiento. ¿Cómo sería tu futuro? Mira, pregunta súper clave, además que me estoy sintiendo identificado con varios comentarios que has Puntos. hecho, sí, que me siento identificado porque yo también he emprendido varias veces, he arrancado varios proyectos varias veces y mira que me he sentido identificado tanto de las acciones erróneas como arrancar de forma desordenada y la experiencia pues es la que me ha llevado a mejorar mis procesos de inicio, así como a todas esas estrategias que acabas de mencionar. Claro, no tengan miedo. Si sienten que no tienen el conocimiento suficiente, para eso existimos muchísimas personas en las que ustedes pueden apoyarse. Apóyense. Busquen siempre ayuda, busquen siempre ayuda. Revisen siempre sus creencias, que es lo que no me está permitiendo. Siempre en mis sesiones de coaching, lo primero que yo reviso son cuáles son las creencias limitantes que nos están permitiendo, la eliminamos y adelante. Excelente. ¿Ok? Erika, de verdad, muchísimas gracias. A seguirlas todos en las redes sociales. Así que aquí le voy a dejar las redes, aquí le voy a dar nuestras páginas web también para que nos sigan, nos visiten y no tengan miedo de emprender. Busquen ayuda. Cuando ustedes sientan que se están atascando, se están frenando en su proyecto, busquen asesoría de todo tipo, bien sea financiera, de negocio. Busquen ayuda. Eso es lo mejor, el mensaje más profundo que aquí le puedo dejar porque a veces creemos que no las sabemos todas y no es así. Así es. Así que gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes y aquí vamos a seguir dándole más consejos, Erika. Gracias. Para cerrar, bueno, haz que tu vida valga la pena. Tu vida, tú piensas que va a ser eterna, no es eterna. Yo siempre digo, haz que cada día cuente, porque cada día es un mini mundo y se va a ir repitiendo. Haz que tu vida valga la pena. Muchísimas gracias, Octavio, y gracias a ustedes. Gracias a ti.